damos inicio al segundo episodio de Random Responde. En esta ocasión, Yu-Gi-Oh! 3D Bones Beyond Time, propuesta por Josué González en Patreon. Este es el crossover entre los protagonistas de las tres primeras series de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Moto de Duel Monsters, o la primera serie, que es la que conocen todos, Yugi Yudai de Yu-Gi-Oh! GX, o Jaden, pero rehuso de llamarlo así, y Yusei Fudo de Yu-Gi-Oh! 5Ds. En esta película los tres se enfrentan a un personaje llamado Paradox que viene del futuro y que pone en riesgo la integridad de las continuidades espaciotemporales y también el propio duelo de monstruos, porque él quiere acabar con él. Y es extraño porque yo disfruté bastante la película. Yo la verdad es que vi las tres primeras series y las disfruté bastante, ninguna es particularmente buena. GX probablemente es la más débil, se empieza a poner más interesante en la tercera temporada. La cuarta la cortaron para empezar 5Ds. 5Ds creo que es la más fuerte, la que tiene mejor historia o más consistente, por más cariño que se le tenga a la serie original. Pero en este caso, lo extraño de esta película es que es canon, porque en 5Ds la mencionan y la recuerdan. Y Paradox aparece dentro de la serie, pero envejecido. Y esta película es entretenida, pero no tiene mayor sustancia. Hay muchos puntos que podrían haber sido interesantes de ver y que no se aprovechan en lo más mínimo. El hecho de que Paradox llegue del futuro a enfrentar a estos protagonistas tiene sentido si se entiende dentro de la trama de 5Ds, pero no se explica en la película en lo absoluto. Simplemente se nos dice de que no, es que el duelo de monstruos tiene un poder misterioso y es lo que a la larga pone en peligro todo el resto de la humanidad y es lo que destruye el planeta, y entonces el asesinar a algunas pocas personas es un sacrificio mínimo versus el resultado mayor, el bien mayor final. Pero no se nos explica exactamente cómo es que se llegó a eso. Eventualmente en 5D se explica de que tiene que ver todo con el fenómeno del Zero Reverse y el hecho de que el Synchro Summoning o las invocaciones de sincronía, detesto los términos en español del juego porque están muy mal traducidos, que como los usaban como fuente de energía, a lo mejor esa era una mala idea, los usaban para eso, y como la gente hacía demasiado Synchro Summoning, eso terminó causando una serie de problemas como de energía nuclear, como de explosión, y terminó destruyendo el mundo, que es un concepto bastante idiota, porque si se dieron cuenta de que ese era el peligro, ¿por qué no dejaron de usarlo como fuente de energía? Aunque claro, si lo piensas, acá tenemos una serie de fuentes de energía que son peligrosísimas y muy contaminantes y no las dejamos de usar, así que debe ser ese el problema. Pero, ok, el problema es que en esta película eso no se aborda, eso es lo que acabo de decir hace un rato. Pero también no se nos explican varias cosas, como por qué decide ir a distintos lados robándose cartas. Porque todo su mazo está basado, bueno, salvo por el Simple, o sea, el Malefic. Ese es un asunto. Las cartas de Paradox en la versión japonesa tienen un sentido bastante simbólico, porque es el mazo Sin o pecado. O sea, sus cartas implican que todo el duelo de monstruos es inherentemente dañino, pero no maléfico, no malo, sino que es un pecado, es ir en contra de los designios sagrados, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos los monstruos que usa, como es una contradicción propia, el hecho de que él use el duelo de monstruos para acabar el duelo de monstruos, todos sus monstruos son pecados. En cambio acá, en la versión occidental, son maléficos. Entonces como, yo los volví malvados porque yo soy malvado. No, Paradox se supone que no es un personaje malvado. Ahora bien, la forma en que lo demuestran en la película es raro, porque si bien ya yo entiendo que armó su mazo de esa manera, no es inherentemente malvado que vaya por distintos lugares robando cartas y enfrentando gente y poniéndola en riesgo. O sea, yo sé que con los actos que él va realizando
se van a destruir dimensiones y va a morir o no va a existir mucha gente porque se van a destruir sus líneas temporales. Y eso es una de las cosas que querían evitar los protagonistas. Pero, ¿para qué hacer tanto daño colateral? O sea, según lo que explica, él estaba haciendo experimentos, viendo qué pasaba. Pero pareciera que todo era un plan predeterminado, o sea, premeditado. Aún así, ya, se nos implica por el mazo que tiene, que pasa un rato en la época de GX, porque se roba a Neos, pero eventualmente Neos regresa, porque cuando viajan en el tiempo... Es muy absurdo porque curiosamente se roba al Stardust Dragon de Yusei y también a Neos de Yudai. Pero como lo de Yudai pasó después y viajan en el tiempo, recuperan a Neos pero no a Stardust Dragon. De hecho se hace una cosa bien simbólica con Stardust Dragon durante todo el duelo, pero a Neos lo recupera. Entonces, ¿por qué le quitó a Neos si eso no iba a tener ninguna importancia? Aparte, el viaje en el tiempo no funciona así. O sea, nadie sabe exactamente cómo funciona el viaje en el tiempo, pero es lo que tiene menos lógica. Es como las fotos en Volver al Futuro, de que si pasa un acto distinto, no hay ninguna razón para que alguien haya sacado esa foto. La foto entera debería desaparecer. No puede ser de que si le estabas sacando una foto a tu familia, después salga una foto de la tumba de tu familia porque se murieron debido a un acto, porque las razones para tomar la foto son distintas. Pero, ok, el hecho es de que él va robando cartas, aparentemente por su experimento o para ir destruyendo esas líneas temporales. Pero mata a Pegasus en un punto de la historia donde ya Yugi ya ha pasado la mayor parte de sus aventuras con el faraón. O sea, se nota que no se ha alejado del faraón todavía. Entonces esto es antes del duelo ceremonial, que es el final de la serie. Pero ¿por qué no viaja al pasado y mata a Pegasus cuando es niño, por ejemplo? O después de que decide que crear el juego para que así no escale y no se vuelva una fuente de energía y destruya el planeta. ¿O por qué? Y ahí también otro problema. La forma en la que los protagonistas llegan a enfrentarse a Paradox, que puede viajar en el tiempo con su máquina del tiempo, es mediante el poder del dragón carmesí, el Crimson Dragon. Pero el problema con eso es que el Crimson Dragon jamás había tenido ese poder. Ahora simplemente, bueno, la continuidad espacio-tiempo está en peligro, así que el Crimson Dragon tiene ese poder. ¿Y por qué no evitó el Zero Reverse? Que es la razón por la que Yusei tiene que enfrentar todas estas cosas. Podría haber evitado tantas muertes si hubiera viajado en el tiempo para evitar el Zero Reverse. Pero ok, el Zero Reverse es esa escena de esa gran explosión que sale en varios de los openings y que de hecho en la película Yusei le recuerda porque pasa una cosa tipo Superman donde lo mandan a satélite para evitar de que muera la explosión de Neo Domino. O de Domino era en ese momento, no me acuerdo en este momento. Pero el asunto es de que ese es el problema. La historia no se sustenta en nada. El duelo es entretenido. La animación es bastante buena. O sea, las partes en CGI como que incomodan un poco. Pero en general la animación es bastante superior a lo que se ve en la mayor parte de la serie. Las partes en que hay movimiento son bastante buenas. Las interacciones entre monstruos son decentes, no son nada muy espectacular. El duelo está bien dirigido, o sea, se pueden percibir la importancia de cada uno de los turnos. Es dramática la forma en que ocurre con las idas y vueltas de ambos personajes, de los tres personajes, o de los cuatro mejor dicho, de que cada vez que pareciera de que Paradox va a acabar con el campo entero de alguno de los protagonistas, estos siempre tienen alguna forma de recuperarlo. Aunque la forma final de acabar el duelo es bastante mediocre. Porque, ok, ya yo podría pensar en que entre las cartas de Yugi, Yusei y Yudai
hicieran algún combo inesperado o incluso una mega hiperfusión, sincro, lo que sea, dándole el poder de todo eso, incluso una carta nueva que fuera como representativa de ese extremadamente poco probable escenario. Pero acá el final fue simplemente números grandes. Fue que Yugi y Yudai tenían una carta de trampa que si estaba su monstruo principal, o sea el mago oscuro o Neos en el campo, duplicaban el ataque de otro monstruo. O sea, aumentaron el de Stardust a 5000 y después a 10.000. Y con eso mató al Malefic Trot Dragon o Sin Trot Dragon, que es el monstruo principal de Paradox. Y con eso ganaron. Fin. No hubo una gran jugada, no hubo un combo, no hubo nada. O sea, se puede tomar como combo porque es una combinación de cartas, pero es lo más simplón que puedes hacer. O sea, aumento los puntos de ataque al doble y al doble. No sé, eso fue bastante aburrido. O sea, bastante decepcionante, más que aburrido, porque el duelo no es aburrido. Pero no hay mucho más que decir al respecto de eso. Lo que sí... también, eso iba a mencionar, que se supone que Paradox es un villano difícil de vencer por el hecho de que su mazo está por encima de las capacidades de los otros protagonistas, porque su mazo viene del futuro. Pero no viene del futuro. O sea, la mayor cantidad de cosas que hace no vienen del futuro, son simplemente monstruos grandes. Son modificaciones de monstruos existentes, salvo por 3 cosas que él tiene. Que son el Sin Parallel Gear, o Malefic Parallel Gear, el Malefic Paradox Dragon y el Malefic Truth Dragon. Que son las 3 cosas finales que utiliza. El resto es puro utilizar deformaciones de monstruos ya existentes, monstruos icónicos. Lo cual no es necesariamente algo malo, pero... se supone que si es un personaje del futuro, no debería tener una serie de cosas extrañas o mecánicas de juego que nadie habría visto. Incluso podría ser una forma de haber presentado esas mecánicas para más adelante. Ya no faltaba más de 2 años para que empezara Yu-Gi-Oh! Sexal o Cial. No me acuerdo bien cuál es la pronunciación real. Se suponía que es Cial. Podría haber tenido un monstruo Xyz y haber sido la gran presentación de esa extraña mecánica que nadie conocía. Por supuesto no iban a poner Pendulums ni Links, que son las cosas que salieron después, porque obviamente no las tendrían planeadas. Pero ¿qué acaso nadie en el desarrollo del juego no pensó, oye, podríamos plantear esto e incluso lanzar esta carta o pensarla para más adelante y que no salga? Que no salga y tirarla después, a los 2 años después, como esta es la carta del futuro que había mostrado Paradox. Porque de hecho hay hartas cartas que jugó Paradox que recién empezaron a salir este año o el año pasado. La mayoría salieron en su momento y el mazo de Paradox en la vida real es bastante olvidable. Hubo algunas cartas que vieron juego competitivo incluso, pero la mayoría no son importantes, no tuvieron ningún impacto, porque la forma de jugar el mazo es medio inconsistente. Es preferible hacerlo simplemente con los que son del extra deck y nada más. Pero el problema es de que no se percibe eso de que se supone que sea un jugador superior o un jugador que proviene del futuro. Son simplemente números grandes, es lo más aburrido que puedes hacer en términos de Yu-Gi-Oh! O sea, una cosa es de que hagas una jugada rara y loca que termine en un monstruo de 100.000 puntos de ataque, lo cual ya hicieron en Exexal, o sea, después de esta película. Pero a la larga no es muy distinto a lo que pasó con Anubis, que Anubis invocó 2 monstruos, se los destruyeron, el tercero tomó el ataque de todos los demás, números grandes, números grandes, números grandes, que claro, son impresionantes de enfrentar en esta clase de películas que obviamente son dirigidas a los niños y no buscan ser muy complejas porque la idea es que la gente pueda entender lo que está pasando en pantalla, pero al mismo tiempo es lo menos inspirado de todos. O sea, y también, ¿por qué Paradox usaba una máscara?
O sea, a lo mejor era para que no hubiera interferencias en la línea temporal de la que salió él, porque sabía que le iban a tomar fotografías, porque convenientemente hubo periódicos que tomaron fotos de esos sucesos donde él apareció y podían revisarlo en internet. Eso era bien raro, o sea... de hecho, ahí hay un problema. Se supone que sale Paradox en fotos en lo de Yugi. No, lo de Yugi lo vio después Yudai. Pero Yusei viaja a la época de Yudai porque ve una foto de cómo Paradox destruye Venecia. Que curiosamente Venecia está vacío y solamente está Yudai. Y por qué Yudai está en Venecia no tengo idea. Pero... ¿no se afectó el juego por eso entonces? No murieron ellos, o sea, o porque están en la burbuja temporal no son afectados. Ese es el problema de todas estas cosas de viajes en el tiempo, donde tú estableces de que cualquier cambio altera la continuidad de espacio-tiempo de forma activa porque debería afectar al personaje en sí. Que es un poco lo que pasó en South Park, en el capítulo en que Cartman viaja por el tiempo. Donde empiezan a ocurrir una serie de cambios donde ellos no son conscientes de los cambios que pasan. Y claro, yo entiendo por qué se hace, porque es absurdo que el personaje no se dé cuenta desde una perspectiva del público. Pero es muy raro cómo cosas se modificaban. Era súper inconsistente el concepto del viaje en el tiempo en esta película. Como dije, el duelo es entretenido, la animación se ve bastante bien, más allá de que el CGI me como que incomoda un poco y se nota que estaba solamente porque la película era en 3D. Y 3D solamente en el cine, porque no hay forma de conseguirlo en 3D que yo sepa. Pero es muy falta de sustancia, por eso no le hice una review. Podría haberle hecho una review, pero hubiera sido bastante corta, porque más allá de mencionar ciertas jugadas clave, o sea, hay 4 turnos. No son 4 turnos, son 6, 7 turnos. Porque cada protagonista, salvo por Yusei, tiene un turno. Paradox tiene 3. Lo que sí, detalles que me gustaron, que se mantuviera consistencia entre las cosas que... O sea, es como algo que la gente que vio las series completas puede atesorar. Aparecieron los amigos de Yusei, aparecieron Yubel y Daitokuji, creo que se llama, el profesor Banner en la versión estadounidense, el maestro de... o sea, profesor de Slifer o Osiris de Yudai. Que lo siguen para todos lados. No debe tener una vida muy tranquila, Yudai. Y bueno, ahí se me genera otra pregunta. ¿Esto es antes o después de que Yudai se enfrentara a Yugi? Nos da a entender de que Yudai ya se había enfrentado a Yugi, porque eso pasa al final de la serie, y al final de GX Yudai se viaja por el mundo porque no tiene otro objetivo. Es el único protagonista sin objetivos específicos y que no tiene ninguna forma de ganarse la vida, así que no me pregunten cómo le hace para conseguir comida o recursos para viajar, sobre todo viajes intercontinentales, porque se asume de que la ciudad donde estaba la academia es cercano a Japón, o sea, la isla es cercana a Japón. La verdad es que eso nunca se ha definido. Por último, el destino y la forma de vida de Yusei y de Yugi son mucho más definidas en sus series, pero eso no importa mucho. La cosa es de que se agradecen esos pequeños detalles de darle continuidad a las distintas series, aunque yo me pregunto en qué punto exacto de la historia se enfrentan a Paradox Yusei, porque habla de que la ciudad está en paz, pero entonces tendría que ser después de la segunda temporada, antes del enfrentamiento contra los emperadores de Iliaster. Igual no había completa paz porque hubo unos rellenos entre medio, entonces es un poco extraño pensar que tenía paz, pero bueno. Pero eso, la película
es inconsistente en muchos elementos, no tiene mayor sustento, no se exploran los elementos que le dan sentido a su existencia, pero es entretenida, es una interesante experiencia ver a todos estos personajes. Salieron algunas cartas interesantes de utilizar para los jugadores del juego, a los que les interese eso. O sea, yo hace mucho tiempo que no juego, o juego solamente en Yu-Gi-Oh! Pro y cosas así de forma muy ocasional. Pero... sí. Y antes de terminar, me gustó mucho el detalle que se dio a que, a pesar de que Yugi, o Atem, o el faraón, es el que tiene el mazo más básico, porque es el de la época más antigua, aún así se nota que Paradox lo respeta. Es un muy buen detalle de que su turno es un turno muy importante. Más que el de Yudai, más que los dos de Yosei, su turno es sumamente importante y él tiene una importancia en el duelo que claro, al final el protagonista sigue siendo Yusei, pero no se puede evadir que no existiría la franquicia si no fuera por él. Y eso, con todas estas franquicias, siempre me importa cuando se le da ese reconocimiento al personaje que da origen a todo. Pero bueno, esas son mis impresiones en general sobre Yu-Gi-Oh! Bounce Beyond Time. No hay mucho más que decir sobre la película, es relativamente corta y como dije, no tiene mucho que hablar respecto a la historia, más allá de lo contradictoria que resulta en sí misma. Pero espero hayan disfrutado de mis impresiones al respecto. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Adiós.